Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Y el primer punto principal que mirábamos es nuestro Dios es el único Dios verdadero. No hay otro, es el único. Y bien, mirábamos también que nuestro Dios es un Dios personal, tiene una personalidad, ¿sí? Es uno. Y bien, mirábamos esto y decíamos, bueno, ¿cuáles son las implicaciones en el hecho de que Dios es uno? ¿Y qué podemos sacar de esta verdad para nosotros? Bueno, en primer lugar, el hecho de que este Dios que es uno nos conoce como personas. Y podemos tener la confianza de que este Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Y un poco, entre otras verdades que estábamos mirando. Y bien, en esta mañana vamos a comenzar a ver, bueno, nuestro Dios es un ser espiritual. Nuestro Dios es un ser espiritual. Bueno, Dios es espíritu. Y bien, esta verdad, ¿sí?, se opone a las enseñanzas falsas del materialismo. Bueno, ¿qué es lo que dice esta filosofía del materialismo? Que, bueno, consiste en admitir que como única sustancia la materia. Que Dios tiene que ser un Dios material y niega todo lo que tiene relación con lo espiritual, o también aquello que es la inmortalidad del alma humana. Y bueno, el materialismo dice, bueno, cuando yo muera, iba a poner a Tita, pobre. Disculpe, Tita, yo uso el nombre, pero cuando yo muera, ahí se termina todo, porque la materia se terminó, no hay más nada después de ello. Pero bueno, Dios es espíritu. Bueno, niega también, ¿verdad? Allí, sí, yo le puse, el materialismo. Y dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Bueno, la palabra de Dios dice, en primer lugar, en Hechos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Dice allí, el apóstol Pablo dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Bueno, la verdad de espiritual, bueno, Dios se revela, bueno, y Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y bien, dice allí en Juan 14, 24, ¿sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, como dice allí. Por lo tanto, bueno, más allá de lo que la gente pueda decir, la propia palabra de Dios nos recuerda que Dios es espíritu. ¿Y bien qué representa esta verdad de que Dios es espíritu? Bueno, Dios siendo espíritu, ¿verdad? Bueno, no tiene materia y por otra parte, bueno, en consecuencia Él está libre de todas las limitaciones temporales. Él está en todo lugar. No hay nada que pueda limitarlo simplemente a un lugar o un espacio. Bueno, Dios solo está allí en Jerusalén, porque es material. Bueno, Dios está en todo lugar. Él es espíritu. No hay nada que lo limite. Y bien, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y yo notaba algunos versículos y les quiero invitar a ir a ver a Isaías capítulo 40, versículo 25. Bueno, el profeta está hablando al pueblo de Israel que estaba tras la idolatría y el profeta le dice, Dios dice a través del profeta, dice en Isaías 40, 25, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y no podemos compararlo a nada, porque Él es espíritu. Él es espíritu. Bueno, por lo tanto, la adoración a Dios por medio de imágenes o
figuras, ¿sí? Bueno, Dios lo declara la propia palabra de Dios en el libro de Éxodo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque Él es espíritu. No hay nada que pueda representarlo. Y esta también es una verdad que contrasta contra aquellos que adoran imágenes o crean imágenes de Dios. Y podemos ver eso allí en el Antiguo Testamento, en el propio libro de Éxodo, cuando Israel hace aquella figura, ¿verdad? Aquella imagen. Y bien, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, dice en Colosenses capítulo 1, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de toda creación. Y creo que la palabra de Dios es contundente acerca de recordarnos de que Dios es espíritu. ¿Y por qué traté de, a medida que avanzamos y vamos a ver otras verdades, ¿no? Es importante mirar Dios es espíritu por las falsas enseñanzas que hay, como en este caso el materialismo. Y tal vez me puede decir, bueno, pastor, pero eso para mí es claro, sí. Bueno, gracias a Dios. Pero si no lo es, debemos ir a la Escritura. Y esta es una verdad que tenemos que tener presente. Dios es espíritu. Bueno, dice en 1 Timoteo 1:17, dice allí, Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, que estemos dando toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Y bien, podemos entonces preguntarnos, ¿no? Porque decimos bien, Dios es espíritu y bueno, que pueden surgir preguntas y yo marqué 3 preguntas que podían surgir ante esta verdad. Por ejemplo, la primera es, bueno, ¿qué quiere decir la declaración de que el hombre fue hecho a imagen de Dios? Bueno, si Dios es espíritu, ¿cómo fue hecho a su imagen? Pero saben, hay una cantidad de cosas que se pueden incluir en la imagen y semejanza de Dios en relación con el hombre. En primer lugar, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza en cuanto a la personalidad. Ambos son seres personales. Dios tiene una personalidad, es uno, el hombre tiene una personalidad. Pero bien, también podemos mirar que cuando se refiere a imagen y semejanza, bueno, puede significar imagen y semejanza trina. Dios posee una personalidad trina, como vamos a ir viendo. El hombre posee también espíritu, alma y cuerpo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando habla de que fuimos hechos a imagen y semejanza, también entiendo que se refiere a la semejanza moral e intelectual como Dios. Bueno, dice allí también en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 10, dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Bueno, y pueden anotar allí también Efesios 4, 24. Por lo tanto, cuando decimos que fuimos hechos a su imagen y semejanza, esta es la respuesta a esta pregunta que puede surgir. Pero también surge la pregunta, ¿no? ¿Qué se quiere decir a través de los términos físicos que se le aplican a Dios como si fuera un hombre? Y encontramos esos términos, ¿verdad? Y encontramos eso en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 3, el apóstol dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero bien, hermanos, creo que ya lo hemos explicado esto, pero estos términos, como se dice, antropomórficos, se deben tomar solamente en el sentido de términos relacionados con
lo que somos nosotros, para que tú y yo podamos entender, para que tú y yo podamos comprender y tener un entendimiento de Dios. La Escritura se refiere de esa forma, porque Él es espíritu. Él es espíritu. Bueno, por lo tanto, a esta pregunta es esta respuesta. Pero surge otra pregunta. Bueno, ¿cómo podemos reconciliar el hecho de que encontramos en algunos pasajes que vieron a Dios con aquellos que dicen que a Dios no se le vio jamás? ¿No? Encontramos estos pasajes. Bien, podemos ver en la Escritura allí, ¿verdad?, pasajes de hombres que ven a Dios. Por ejemplo, Éxodo 24:10. Y alguien puede leer Éxodo 33:20. Y otro hermano que pueda leer también fuerte, Juan 1:18. Estos pasajes hablan de que el hombre no puede ver a Dios. Éxodo 33:20 y Juan 1:18. ¿Quién lo lee? Samuel. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Juan 1:18. Gabriel. A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo, que estás en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bien. Hermanos, no se contradice un versículo con otro. Lo que están hablando los que dicen que han visto se relacionan a las manifestaciones de Dios, mientras que el otro se refiere a mirar a Dios en esencia. A Dios nadie le vio jamás. Bueno, podemos ver ese caso de Isaías en capítulo 6, cuando él mismo manifiesta: bueno, hay hombre de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, he visto a Dios. Y Isaías pensaba que iba a morir. Isaías había visto la manifestación de la gloria de Dios. No le vio, porque nadie le vio jamás. Pero sí, Moisés pudo contemplar la gloria de Dios. Bueno, y es a eso que se refiere. Pero bien, por lo tanto debemos entender, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y como puse allí en la pantalla, aunque Dios no es materia, la Biblia lo describe de una manera material. Esto es porque nuestra inhabilidad y nuestra poca sabiduría pueden entender. Bueno, qué maravilloso es poder saber que un Dios que es espíritu, bueno, ha hecho y hace todo lo posible para que nosotros podamos comprenderle, entenderle. Pero sobre todo también para que tengamos presente qué es lo que espera mi Dios en cuanto a mi adoración. ¿Cómo estoy yo adorándole? Y esta verdad de Juan 14:24, en el momento que el Señor Jesús la dice, le dice allí a aquella mujer y a aquel tiempo de religiosidad en que la preocupación era dónde adorar, qué templo, qué llevar para adorar. El Señor despliega esta gran verdad. Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Bueno, dice allí en Zacarías 4:10, y yo lo tiene anotadito aquí. Bueno, dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Dice Isaías: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Y pensemos, si Dios nos hubiera manifestado de esa manera en su palabra, si podríamos llegar a entender su presencia, si podíamos llegar a entender que su mano está en todo lugar. Pero saben, esta verdad debe animarnos a cada uno de nosotros, como yo decía antes. Dios es espíritu. No puede ser contenido en un lugar, en un recinto. Él está en todo lugar. Está allí mirando a cada uno de sus hijos. Mirábamos la semana pasada cómo Dios tiene cuidado o en cuenta cada uno de los pelos que se nos ha caído. Y decíamos, algunos se nos han caído más que otros. Pero Dios sabe. Y a veces nos reímos, pero eso que para nosotros es insignificante, tal vez, capaz que no, porque nos preocupamos que se nos caiga el pelo, ¿no? Pero Dios conoce aún esas
cosas tan pequeñas, pero mi Dios está conmigo en todo lugar. Está con su pueblo, con sus hijos. Bueno, no tenemos que ver a Dios para saber que Dios está con nosotros. Nunca te dejaré. Bueno, no tenemos que, yo siento que no estoy, Dios está conmigo. Ese tema de los sentimientos tan engañoso y que el diablo usa y los falsos maestros también, ¿no? No tenemos que sentir. Él dice, yo estoy contigo hasta el fin. No se trata de lo que yo pueda sentir, se trata de lo que Dios nos dice. Bueno, no necesitamos escuchar la voz de Dios. Él nos dejó su palabra para hablarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta verdad escritural acerca de Dios, bueno, es también de suma importancia para nosotros. Bien, en cuarto lugar, nuestro Dios es un Dios, ¿sí? Es una unidad. Y bien, ahora sí, bueno, aquí vemos que esta doctrina de la unidad de Dios se contrapone con lo que es el politeísmo. Bueno, que hay muchos dioses. Bueno, Dios es uno. Aún se contrapone contra otra filosofía que se llama, allí está escrito, triteísmo, que habla de que, bueno, Dios son tres personas, tres dioses. Dios Padre es uno, Dios Hijo es otro, Dios Espíritu Santo es otro. No es uno, sino que son tres dioses. Y también se opone contra la teoría del dualismo, que dice que, bueno, hay dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. Pero bien, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, la Escritura afirma la unidad de nuestro Dios. Y busquen en sus Biblias, por favor, Isaías, capítulo 45, versículo 5. Isaías 45, 5 dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste. Estoy convencido, ¿no?, de que la palabra de Dios es contundente en algunas cosas. Y es clara. Bien, pero también queremos ver allí en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 8:4, dice el apóstol, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. No hay tres dioses, no hay dos dioses, hay solo uno. Hay un solo Dios. Bueno, y creo que, como decíamos, la fuerza de esta verdad es claramente visible a través de la Escritura. Y bueno, hay un solo Dios, como decía, y podemos poner como primer punto. Y podemos ver eso también en el libro de Isaías, si no se movieron, en el libro de Isaías capítulo 44, versículo 6, dice allí la palabra de Dios, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay Dios. Bueno, la Biblia, repito, es contundente, hay un solo Dios. Aún el Señor Jesucristo manifestó esta verdad. Bueno, miren conmigo en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Bueno, el Señor Jesucristo está hablando allí y dice en el versículo 29 al 30, dice allí la palabra de Dios. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bien, Cristo afirma esta realidad. Aún Cristo afirma que Él es ese verdadero Señor.
De lo contrario, si hubiera tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, Cristo hubiera dicho, al Señor, Dios Padre adorarás, a Dios Hijo adorarás y a Dios Espíritu. Pero Cristo hace claro que hay un único Dios, una persona, y a Él se debía adorar. Cristo nunca afirmó que Él era otro Dios. Él nunca afirmó esto. Es claro en su palabra. Ahora Él dice, yo y el Padre somos dos, uno somos. Juan 10:30. Bien, el apóstol Pablo también habló acerca de esta verdad. Y dice allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6 que leíamos, dice, no hay más que un Dios, no hay más que un Dios. Y qué implicación importante tiene que ver el hecho de que Él es el único Dios y hay un solo Dios. Bueno, no hay diferencia de opinión, no hay diferencia de planes en los conflictos o propósitos, porque el único Dios es uno y ese Dios único tiene un plan único, un propósito único en todas y para todas las cosas. Y es interesante, ¿no? Cuando vemos, ahí hay en películas, ¿no? De Hércules y todo eso, que son la mitología griega, ¿no? Y hay diferentes dioses con diferentes poderes que trae la mitología griega, ¿verdad? Pero no es interesante, pero lo que miraba es que entre estos dioses siempre hay desacuerdos y siempre hay diferencias y hay peleas entre ellos. Pero en nuestro caso, que es todo eso es una mitología y no es verdad, bueno, nuestro Dios es uno y hay una unidad entre estas dos en nuestro Dios en todo. Y bien, la palabra nos recuerda. Ahora también miraba esto como cuarto punto. La naturaleza del Evangelio proclama que Dios es uno. Ahora en la proclamación del Evangelio podemos ver eso. Busquen conmigo allí en el libro de Romanos, capítulo 3. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 29. Romanos 3, 29 y 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bien, Pablo estaba recordando allí a los romanos, no hay un Dios para los judíos y hay otro Dios para los gentiles. Hay un solo Dios y ese es el único camino a la salvación del hombre. No hay varios dioses, hay un único Dios. Y ese único Dios es a través del cual el hombre obtiene la salvación. Y bien, el apóstol Pablo estaba recordando, porque Dios es uno y va a justificar a unos y a otros por la fe. Aún la naturaleza de un único Dios está revelada también en el Evangelio. Bueno, dice en relación a esto, bueno, dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Y bien, esta verdad también debe animarnos a cada uno de nosotros. No tenemos que contentar a varios dioses, porque como usa allí, bueno, amaremos uno y desobedeceremos a otro, ¿no? Cuando habla de Dios y las riquezas, sino que hay un único Dios al cual debemos adorar, al cual podemos estar confiados de que Él está con nosotros siempre. Y por último, allí en Efesios capítulo 4, también la unicidad de nuestro Dios es revelada y es declarada en relación a la iglesia.
Y miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4, 3 al 6. Dice allí la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Bien, en la iglesia también se ve esa unidad de ese único Dios. Así como hay una sola iglesia y única iglesia verdadera, hay un único Dios y un único Dios verdadero, el cual es digno de que nosotros podamos, como mirábamos anteriormente, tributarle a Él toda la gloria y la alabanza. Y hermanos, realmente cuando estaba estudiando y voy estudiando y adelantando el material, ¿no? A veces podemos decir, bueno, eso estaba claro para mí, ¿no? Pero a veces esas verdades y repasarlas nos hace conocer un poquito más de nuestro Dios, entender un poquito más a nuestro Dios, pero aún reafirmar y saber, como decía Jacob, en quién hemos creído. Nuestro Dios no es un Dios de invención humana. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que creó al hombre. Y sin duda que Él es merecedor de nuestra alabanza. Por lo tanto, que podamos recordar estas verdades. Bueno, nuestro Dios es un ser, es espíritu, y es necesario que lo que le invocan en espíritu y en verdad. Y bien, nuestro Dios es uno. Y ese Dios espera que tú y yo le adoremos, que tú y yo le honremos, pero también, bueno, podemos esperar que nuestro único y soberano Dios está con nosotros siempre. Vamos a orar. Dios, gracias por poder recordar estas verdades. Gracias por poder recordar lo que tú nos dices, lo que tu palabra enseña claramente. Y ayúdanos para no errar a la verdad. Ayúdanos para que podamos afirmar tus verdades en nuestra vida y que ellas estén siendo el sostén de nuestra fe, de nuestra iglesia. Y qué maravilloso es saber que tú estás en todo lugar, con nosotros. Qué maravilloso es saber de que tú, como nuestro único Dios, Padre, tienes el propósito correcto, perfecto y único para aquellos que somos tus hijos, para tu pueblo, para tu iglesia. Y que cada uno de nosotros, como decía Pablo, estamos manteniendo esa unidad como iglesia. Una iglesia que te honre y que sea columna y baluarte de la verdad. Oramos, Dios, y quedamos ante ti. En nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.